Buen día, mi nombre es Cristian Marrone, estudiante de física de la Universidad de los Andes. Hoy les voy a hablar un poco sobre la historia y arquitectura de los computadores, como también qué tipo de sistemas operativos podemos encontrar. Su historia comienza con el primer computador propiamente dicho, cuya autoría no puede adjudicársele estrictamente a ninguna persona en solitario. Desde entonces ha cambiado enormemente y nos ha cambiado enormemente, por lo que muchos estudiosos consideran su aparición una segunda revolución industrial o incluso una revolución digital. En esta diapositiva encontramos una tabla con características de la primera a la sexta generación de computadoras. La primera generación de computadoras fue entre 1940 y 1952. Utilizaban tubos de vacío para los circuitos, así como tambores magnéticos para la memoria. Los equipos eran enormes hasta el punto de ocupar habitaciones enteras y necesitaba una gran cantidad de electricidad para funcionar. La segunda generación comenzó en 1956 hasta 1964, se caracterizó por la incorporación de transistores en sustitución de las válvulas de vacío. Con esto, las computadoras redujeron su tamaño y su consumo eléctrico. La tercera generación comprendió entre 1964 y 1971. Los componentes electrónicos de las computadoras se integraron en una sola pieza, los chips. En el interior de estos se colocaban condensadores, diodos y transistores que permitían aumentar la velocidad de carga y reducir el consumo energético. La cuarta generación fue entre 1971 y 1981. Estuvo protagonizada por las computadoras personales. En esta generación, las memorias con núcleos magnéticos fueron reemplazadas por las de chip de silicio y hubo una reducción de tamaño, aumento de potencia y disminución de energía. La quinta generación fue entre 1983 y 1999. A partir de ese momento, las computadoras pudieron realizar nuevas tareas, como la traducción automática de idiomas. Igualmente, el almacenamiento de la información empezó a ser medida en gigabytes y aparecieron los DVD. En la sexta generación tenemos la fabricación de las computadoras inteligentes mediante el uso de superconductores. Esto permitiría una gran reducción en el consumo eléctrico y por lo tanto una menor generación de calor. Los sistemas serían casi 30 veces más potentes y eficaces que los actuales. Los sistemas numéricos es un conjunto de símbolos y reglas que utilizan para representar datos numéricos o cantidades. Se caracterizan por su base que indican el número de símbolos distintos que utilizan. El sistema binario es un sistema de numeración en el que los números son representados únicamente utilizando dos cifras, 0 y 1. Esto tiene muchos usos, desde la programación de microprocesadores, transferencia de datos, entre otros. Y aquí podemos ver en la pantalla el ejemplo de la secuencia de números del 0 al 7 en binario. La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental para el sistema de computadoras. Esta se divide en la CPU y los periféricos. La CPU es la encargada de ejecutar programas y que también se considera compuesta por la memoria principal, la unidad aritmético lógica y la unidad de control. La unidad aritmético lógica es un circuito digital que realiza operaciones aritméticas y operaciones lógicas. La unidad de control, su función es buscar las instrucciones en la memoria principal, interpretarlas y ejecutarlas. La unidad de memoria es la memoria de la computadora donde se almacenan temporalmente tanto los datos como los programas que el CPU está procesando o va a procesar en determinado momento. Ahora, los periféricos se consideran periféricos a las unidades o dispositivos de hardware a través de los cuales el ordenador se comunica en el exterior. En esto podemos encontrar periféricos de entrada como lo son el ratón, el teclado y la cámara digital, y los periféricos de salida como lo son el monitor, los altavoces, la impresora. ¿Qué es el sistema operativo? Es un programa que cuando arrancamos el ordenador se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático, permitiendo así la comunicación entre el usuario y el ordenador. Su función principal es la de darnos las herramientas necesarias para poder controlar nuestra computadora y poder hacer uso de ella de la forma más cómoda y sencilla posible. El sistema operativo consta de muchos componentes o partes y de muchas características distintas.
Las características que se definen como parte del sistema operativo varían con cada sistema operativo. Sin embargo, las tres partes del sistema operativo más fácilmente definidas y usadas por todos los sistemas operativos son el kernel, el interfaz de usuario y el interfaz de programación de aplicaciones. ¿Qué tipos de sistema operativo podemos encontrar? A nivel de usuario de un PC podemos decir que hay dos tipos de sistema operativo para PC y sistema operativo para teléfonos móviles. Veamos uno a uno los diferentes tipos. El sistema operativo para PC, estos son muy variados y hay muchos, pero los más utilizados son el Windows, el Mac y el Linux, pero podemos ver más en la imagen de abajo. El sistema operativo móvil, los más utilizados son el Android, el iOS, pero podemos ver más en la imagen. Para concluir, el trabajo de los computadores desarrollados en la década de los 40 había sido básicamente experimental. Se había utilizado con fines científicos, pero era evidente que su uso podía desarrollarse en muchas áreas. Eran máquinas muy grandes y pesadas con muchas limitaciones. Tienen un gran consumo de energía, poca duración y disipación de mucha calor. Estos eran problemas necesarios a resolver. La evolución de las computadoras nos ha servido para hacer cálculos más rápidos, también ha sido implicada en otras actividades humanas, facilitándolas y promoviendo su desarrollo. Muchas gracias.